Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una videoemisión más del informativo El Pico del Águila, periodismo comunitario independiente. En la noche de este martes 19 de mayo del año que ya corre, el año 2020, vamos a continuar con los temas tan interesantes y tan importantes que ha vertido el maestro emérito de la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, el maestro Enrique Dussel. Vamos a comentar una charla, una sesión muy interesante, es importantísima, que se llevó a cabo el pasado 30 de abril, ya saben, en el portal de Aristegui Noticias, donde estuvo ahí con este comentarista o el presentador, compañero Marcos. Pero bueno, vamos a seguir abarcando este tema. Ojalá lo vean completa, y yo espero no llevar mucho tiempo, pero realmente es muy importante lo que el maestro Dussel sigue vertiendo en estas conferencias que está dando los jueves en Aristegui Noticias. No sé si ya haya sido la última, el pasado jueves, pero bueno, vamos con la tercera parte que se llama 2020, la pandemia. Enrique Dussel nos habla que después del virus, después del coronavirus, vendrá una normalidad que no será tan normal. Y aquí lo que se refiere el maestro es que la normalidad que viene ya no será tan normal a como la hemos conocido. Se van a enfrentar nuevas situaciones que pueden ser irreversibles. ¿Qué quiere decir el maestro con esto? La nueva normalidad podría no ser tan normal, es decir, ya no va a ser una normalidad como la que conocimos y podemos enfrentar algunos cambios o situaciones que van a ser irreversibles. Bien a bien, no sabemos qué en concreto a qué se puede referir, pero sí podemos imaginar qué cambios que ya pueden ser irreversibles y que se pueden dar. Yo quiero ejemplificar, imaginando a qué se refiere el maestro, un cambio irreversible que se puede dar, no se está diciendo que se va a dar, es el hecho de que ya en algunos eventos concurridos se vaya con cubrebocas de aquí para adelante. Es un ejemplo que yo estoy imaginando, porque ¿cómo debemos entender cuando el maestro nos dice eso? Que la normalidad puede enfrentarnos a cambios que van a ser irreversibles y que yo digo que no se habían visto antes. Bien, pero también se dice que nosotros, el ser humano, el hombre o la mujer de hoy, debe emprender algunos cambios, y lo dice así: se va a necesitar de un nuevo espíritu para pensar esa nueva realidad o nueva normalidad, y se debe de pensar desde ahora, porque esos cambios, querramos o no querramos, se van a dar. ¿Cómo crear? O sea, ¿cómo pensar este nuevo hombre, esta nueva mujer? La humanidad tendrá que ser creativa, porque no nada más nos abarca como mexicanos. Una humanidad creativa, donde se va a necesitar lo que les acabo de comentar: un nuevo hombre y una nueva mujer con un nuevo sentido común. Porque el que tenemos, que sin dejar de ser valioso, como que no se extendió a todos los hombres y mujeres. ¿Y cómo se va a conseguir este hombre y esta mujer que tengan un nuevo espíritu, un nuevo sentido común, en palabras de Dussel? Y él pone el dedo en la llaga: tendrá que ser la educación. Pero, ¿qué tipo de educación? ¿Cómo deberá ser esa nueva educación? Y sobre todo, ¿cómo se va a iniciar este nuevo proceso educativo donde el espíritu del hombre se imbuya y se dedique a la construcción de esta nueva normalidad? Para crear a este hombre nuevo, a esta mujer nueva, que nos va a requerir una nueva realidad, se debe hacer énfasis en despertar aún más el sentido común. Y como dice el presidente, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Pero Dussel pone el dedo en la llaga:
se debe ir hacia una nueva educación, pero también nos marca el maestro, una nueva educación pública, porque es la educación pública la que incide en la sociedad y en las familias. No se minimiza la educación privada, pero la que debe marcar la pauta es la educación pública que debe impartir el Estado. Desde ahí debe venir un nuevo enfoque, una nueva educación. Y esta nueva educación debe cambiar los contenidos educativos que se tiene actualmente en este tipo de educación. El reto es grande y el hombre lo tiene que asumir. ¿Cómo lo vamos a asumir? Esa es la pregunta. Bien, ¿qué tienen estos contenidos que en la voz del maestro Dussel y en su idea deben de cambiar? ¿Cuáles son los contenidos de esta educación que deben cambiar y que el coronavirus vino a evidenciar como la gran falla de esta vieja normalidad y de estas viejas formas que aún perviven y que deben de ser ya desterradas? Nos dice el maestro que esta educación que nosotros estamos viviendo, practicando, es una educación repetitiva, es una educación memorística. Y con esto, ¿qué es lo que nos está diciendo el maestro? Al ser una educación repetitiva, él hace énfasis en que se está estudiando lo mismo en los diferentes niveles educativos. Se estudia, por ejemplo, historia en la primaria, en el primero, en el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Y luego se estudia en el primero, segundo y tercer grado de secundaria. Y luego se estudia en el cuarto de prepa y en el quinto de prepa. O sea, aquí vemos que sí es repetitiva, pero sobre todo nos dice que es memorística. Es decir, se está dando una importancia y un énfasis a la memoria que se va aparejando con lo repetitivo y el estudiante solo va aprendiendo lo ya aprendido y a repetir lo ya aprendido. Y dice, se debe crear, y aquí lo importante, se debe crear una nueva educación que nos enseñe o que enseñe a las nuevas generaciones a conocer la realidad que vivimos. Y aunque el maestro esto no lo dijo, yo lo comento, se debe enseñar a las nuevas generaciones a conocer nuestra propia realidad, no la realidad que nos vierten a través de los medios de comunicación y a través de aspectos transculturizantes en las modas, en muchas cosas que vemos a través de la pantalla, con contenidos extranjeros. Entonces, este tipo de educación se tiene que cambiar, puesto que nos dice que la primaria, la secundaria y la preparatoria, además de repetitiva y memorística, es aburrida, no incita al estudiante a ser creativo. En estos niveles se está estudiando lo mismo, es decir, la repetición de viejos contenidos que ya se vieron desde la primaria, se siguen viendo en la secundaria. Y algo más, nos dice que la educación actual nuestra educación en términos generales es eurocentrista, donde la cultura basada en una educación europea o estadounidense se asumen como propias y a esos países se envía a los estudiantes a terminar sus estudios. ¿Qué quiso decir el maestro que es eurocentrista? ¿O que nos basamos en la educación estadounidense? Sí, así es. Es decir, los contenidos o el método educativo en nuestro país está basado en un método europeo, en un método estadounidense, podríamos llamarle en un método anglosajón, ajeno a la cultura propia que nos distingue a nosotros como mexicanos o como latinoamericanos. Pero además de esto, y para colmo menciona que hacia esos países, Estados Unidos, Europa, se envía a los estudiantes a terminar sus estudios y llegan al país, esto ya lo comento yo, llegan a nuestro país con una cultura ajena a implementar métodos económicos ajenos, a implementar medidas culturales ajenas y un sentir muchas veces ya no tan nacionalista. Eso es lo que está pasando con ese tipo de educación. En México tenemos una enseñanza además, dice que es elitista, es colonial o neocolonial, donde se sigue tomando
desde que fuimos colonizados por España, se sigue tomando el método europeo. Es una enseñanza machista, esta educación europea, eurocentrista, machista, con marcados roles para cada uno de los sexos. Y también, nos dice Dussel, es una educación, ¿cómo le llama? Racista, sexista, elitista. Todo estos factores que llevan ese tipo de educación es la que estamos aplicando en México, y se ha evidenciado con este coronavirus que no atiende a las necesidades, en este caso de nuestro país, como en cada país no asume las particularidades propias. Un ejemplo de que hemos vivido una enseñanza ajena, una enseñanza europea, nos dice aquí el maestro, es que se nos enseña, por ejemplo, la historia universal. Asumimos lo que Europa ha determinado, dividiendo a la historia universal en 4 fases: la Edad Antigua, la Edad Media, la época moderna y la época contemporánea. Y las divisiones que ellos han marcado, nosotros las asumimos. Y por ejemplo, nos dice Dussel, en la Edad Media, en la Edad Antigua, México no aparece. En la Edad Media tampoco aparece. México empieza a aparecer en la historia universal a partir de la época moderna, y aparece como colonia. Esas divisiones teóricas que ha creado el eurocentrismo los tenemos aquí en nuestro país, impidiendo un pleno desarrollo de nuestros estudiantes basados en nuestra realidad propia. Pero además, el maestro Dussel nos pone otro ejemplo muy claro, clarísimo diría yo. Él nos dice, el maestro Dussel, que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial así fueron bautizadas por este tipo de educación eurocentrista y norteamericana. Y nos explica que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial fueron realizadas para ver quién iba a tener la hegemonía en el continente europeo, y que fueron propiamente guerras europeas, no tanto guerras mundiales. Pero dice, este es un ejemplo de cómo estamos siguiendo un modelo ajeno a la realidad mexicana, con divisiones de la historia donde no aparecemos, con guerras mundiales que no lo fueron, sino que fueron guerras europeas hasta cierto punto ajenas a nosotros. Son ejemplos clarísimos que pone el maestro Dussel para entender y ver que efectivamente estamos siguiendo un modelo educativo ajeno a la idiosincrasia mexicana. Y nos dice aquí, por ejemplo, que es cuando hace su aparición el virus y nos está interpelando, y nos dice, no solo están mal en el sistema educativo, sino en otros ámbitos que ustedes no han asumido como propios, y es donde viene el coronavirus y pega, nos interpela, dice. Y esta interpelación del coronavirus que surge en estas condiciones nos lleva o nos debiera llevar a una nueva educación. Una educación que prevea la aparición de estos virus. Pero atención, lo dice perfectamente el maestro emérito, es una educación que debe ser transformada. No se requiere realizar una reforma educativa. Hay que transformar la educación en México. Puesto que al decir que no se requiere una reforma educativa, porque esta solo tiene aspectos formales y curriculares, y sin embargo, la transformación de la educación nos llevaría a dotarnos de nuevos contenidos, de nuevos conocimientos y de una mejor situación para enfrentar calamidades como el COVID-19 que estamos enfrentando actualmente. Esta nueva educación debe contar, he aquí otra cosa importante, nos dice el maestro que esta nueva educación debe contar con una materia especial o asignatura que atraviese todos los niveles educativos, que se encuentre desde el nivel preescolar, pasando por primaria, secundaria y llegue hasta la preparatoria, donde los niños y los jóvenes se les enseñe un método lúdico, divertido e innovador como método de enseñanza para conocer primero la propia realidad, la que estamos viviendo en el entorno inmediato. Aquí nos dice que el aula de estudio es un aula hasta cierto punto individualista, donde se está privilegiando
el mejor estudiante en base al mejor conocimiento teórico, en base a lo repetitivo y en base a lo memorístico. Y que esto es lo que tiene que cambiar. El aula debe de transformarse de un aula individualista a un aula comunitaria, donde se favorezca el compañerismo, el colectivismo, y donde no se reconozca tanto al alumno que deslumbra teóricamente, sino a aquel alumno que es mejor compañero con sus compañeros y el más colaborador con sus compañeros. Este es un nuevo paradigma que está esbozando el maestro e incide o se puede entender como un punto clave de las viejas formas de premiar al más preparado memorísticamente hablando y dejarse esa vieja forma y mejor premiar al mejor compañero, al más cooperativo, al que desarrolla más su atención con sus compañeros y compañeras de grupo. Esto es el cambio que debe entrar en una nueva normalidad que no nos agarre tan desaprevenidos como el COVID-19. Bien, y fíjense algo interesante. Dice que esta nueva educación en México debe partir desde lo inmediato, que debiera enseñarse primero a los niños, desde el preescolar y primaria, a que conozcan primero quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus padres, cuál es la historia de su familia. Eso los va a hacer conocer su propia realidad. Y se va a reforzar, nos dice Dussel, con el conocimiento primero de sus calles, de sus colonias, de sus pueblos, de sus barrios. Y nos pone ejemplos muy bonitos como por ejemplo el que el niño conozca dónde está su plaza central, la plaza central de su pueblo, dónde está la iglesia en su colonia o en su barrio, que vaya conociendo la historia de sus calles, que era su colonia hace 50 años y cómo puede ser después. De esta manera nos dice, el niño irá comprendiendo no solo su historia propia, sino la realidad y su normalidad que está viviendo a diario y no la ajena, pero también irá conociendo a través de este método de que el maestro ha llamado, por cierto, a esta nueva materia, el pensamiento crítico. Le permitirá también ir conociendo la geografía, dónde se ubica su colonia, dónde nos ubicamos como país y dónde nos ubicamos en un sistema solar. Y esta materia o nueva asignatura, que repito, el maestro le llama pensamiento crítico, nos dice que debe atravesar todas las materias que se estudien desde preescolar hasta la preparatoria. Esto yo lo entiendo como que esta situación crítica, esta visión crítica de la materia pensamiento crítico debe estar presente, debe estar implícita en todas las materias que se impartan, desde preescolar, primaria, secundaria y nivel preparatoria. Y yo creo que efectivamente esto del ser implícito, de tener un pensamiento crítico en las ciencias naturales, en las matemáticas, en la geografía, en las ciencias sociales, etcétera, creo que es clave para que podamos ir entendiendo primero nuestra propia realidad y estar mejor preparados para las vicisitudes que nos pueden asaltar en determinados momentos de nuestra propia historia. Y se hace énfasis también el maestro, y con esto vamos a cerrar ya esta videoemisión, de que esta nueva educación se debe enseñar no tanto en el resultado, sino en el proceso para llegar al resultado y al conocimiento de las cosas. Sin embargo, también abarca un aspecto realista donde nos dice que bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, él no nota a la Secretaría de Educación Pública, la SEP, como muy proclive a abordar este tipo de temas, estas innovaciones, estos nuevos contenidos y esta nueva educación que debiera implantarse. No la ve en la Cuarta Transformación el maestro así. Y dice, en la Cuarta Transformación no debe de buscarse tanto una reforma educativa, sino una transformación de la educación. Y ahora sí, ya para cerrar esto, diremos que en esta videoemisión que pasó Carmen Aristegui, bueno, Aristegui Noticias, del 30 de abril, también el presentador puso un video de Noam Chomsky, este gran pensador y teórico, donde él hace énfasis en los mismos puntos del maestro Enrique Dussel,
Pero además algo que menciona que me parece muy interesante y no debo dejar de mencionarlo en esta videoemisión del informativo El Pico del Águila, es que dijo Noam Chomsky que en 2003 se dio una epidemia de un tipo de coronavirus y que en aquel entonces los científicos dijeron, aguas, hay que tener cuidado porque nos puede asaltar a futuro una nueva forma o un nuevo tipo de coronavirus. Y dice Noam Chomsky, nadie hizo nada. Y con esto lo que se está diciendo es que al llegar el COVID-19, el SARS-CoV-2, en este 2019-2020, ya estaba predicho con hechos reales en 2003 con una epidemia que, aunque no nos dice Noam Chomsky dónde se dio una epidemia de coronavirus y los científicos dijeron, lo repito, en aquel entonces que debieran tener cuidado porque a futuro podría llegar un nuevo tipo de coronavirus. Hoy nos damos cuenta que el destino nos alcanzó en ese vaticinio de los científicos y como dijo Noam Chomsky, nadie hizo nada. Pues amigos, esta fue un comentario más, una charla más, un análisis más desde el punto de vista de su servidor Silvano Ángeles, de esta interesantísima conferencia del 30 de abril de la 2020 de la pandemia que pasa los jueves en Aristegui Noticias. Ojalá ustedes busquen también esas conferencias y las vean completas. Yo esto lo hago en aproximadamente unos 20-21 minutos y lo hago de una manera, trato de hacerlo de manera más sencilla que sea más entendible. Amigos, espero volver mañana miércoles con un nuevo tema. Mientras tanto, ojalá los lleve un poquito a la reflexión el tema que tocamos hoy. Una nueva educación necesita nuestro país. Muy buenas noches.